No, muchos estuvieron ayer, así que ya saben que hoy continuamos con la parashá. Tetzaveh, tú ordena. Estamos en Sefer Shmot, Éxodo, a partir del capítulo 27, versículo 20. Ya la semana pasada vimos un pequeño comentario de qué trataba la parashá. Ayer vimos una porción y vamos a ver el resto. Tenemos todo el día, ¿no? Hasta las 10 de la noche, más o menos. ¿Sí? Bueno, está bien. Genaro paga la cena para todos. Bueno. Luego de las órdenes de Dios de construir el Mishkan, el tabernáculo de reunión y todos sus elementos en la parashá anterior, ahora comenzamos esta parashá con los elementos que van dentro del Mishkan. El Mishkan está construido. Está toda la parte externa, todo listo. Se analizó con qué elementos se construía cada parte. Ahora vamos a hablar de los elementos, de parte de las cosas que hay adentro. De las partes fundamentales que se necesitaban para que funcione el Mishkan. El tabernáculo de reunión, el templo portátil, porque en realidad era eso, el templo portátil, hasta que entramos en Eretz Israel, Canaán, y se construyó el Beit HaMikdash, el primer Beit HaMikdash. Y estos son los elementos fundamentales para lo cual con lo cual podía funcionar el Mishkan. Si no estaba esto, no podía funcionar. Primero y principal, uno, el aceite de la menorá. Shemen Zait, aceite de oliva. El encendido de la menorá y qué tipo de aceite tenían que usar, que no era cualquier aceite. No pueden ir a comprar cocinero, ¿eh? Perdón por la publicidad. Ni sé si existe el cocinero. Cuando yo chico lo usaba mi mamá. No sé si existe. Esto hace 3 siglos más o menos. Sabemos que la luz de la menorá representa la luz de Dios. Y como la luz de Dios es la luz de la Torá, lógicamente. Torá tiene que ver con la luz. 2. La vestidura y consagración de los Kohanim. Ya ayer hablamos del tema. La vestidura y también su consagración, su purificación. Los sacerdotes, los Kohanim, con su ropa correspondiente, sin la cual no podían ingresar al lugar santo. Ni al santo, ni mucho menos al santísimo, que ingresaba no solo. El Kohen Gadol, el sumo sacerdote, nadie más. Los otros Kohanim no podían ingresar al lugar santísimo. Habla de las ofrendas diarias. Acá pedimos ofrendas viernes y sábados. Todos los días ofrendaban en el templo. No 2 días, no 1. Todos los días había ofrendas. Yo siempre cuento que los Batei Knesset son los mal llamados sinagogas. El nombre no es sinagoga. Beit HaKnesset es el nombre. Batei HaKnesset es el plural. Las mal llamadas sinagogas. Sinagoga es una palabra griega, no tiene nada que ver con el judaísmo. No se piden ofrendas, ni diezmos. No existe eso. Ni se habla del tema. En algunos solo para las festividades se cobra la silla como para juntar fondos. En el que yo iba tampoco. En el que yo iba en Israel tampoco se pedía nada. Cualquiera se sentaba donde quería. No había asientos. Sí había nombres, porque la gente compraba sus sillas, pero por perpetuidad. Una sola vez cuando se cambiaban las sillas, para juntar fondos para poder cambiar las sillas, entonces la gente compraba y se ponía una chapita con el nombre de esa persona. A la persona llegaba al templo y había alguien sentado, no le decía, andá porque esta es mi silla. Se sentaba en otro lado. El dueño decía que le había pagado en serio, jamás iba a levantar a nadie diciendo, esta es mi silla. Si estaba ocupada la silla, se sentaba en otro lado. Porque era bendición permitir que otros se sienten en el lugar de uno, aunque estuviera el nombre de uno. Había gente más educada y decía, ¿qué sillas me puedo sentar?
No era una mayoría. La mayoría venía y se sentaba. ¿Por qué hacían eso? ¿Por falta de respeto? No. ¿Qué es la casa de Dios? La casa de nuestro Padre. Y en la casa de nuestro Padre, cada uno se sienta donde siente que quiere sentarse. Somos libres en la casa de nuestro Padre. Jamás yo me iba a atrever a alguien decirle, esta es mi silla. Jamás. No existe eso. ¿Ustedes saben cuánto sale un Sefer Torah? Por eso no lo tenemos. Entre 30.000 y 50.000 dólares. ¿Saben cuántos Sifrei Torah hay en los templos, rollos de Torah? 8, 10, 12. La gente sola lleva los cheques. Porque primero está la casa de Dios, después mi casa. No me compro el plasma o lo que sea de 52 pulgadas, porque primero tengo que ofrendar y diezmar en el templo. Después me compro con lo que me queda. Si puedo, si no, no importa. La casa de Dios hay que sostenerla. Esa es la mentalidad del judaísmo. El templo es el centro de la vida social. No es solo el lugar de rezo, es donde me reúno con mi familia. Es otro concepto de las cosas. Las 3 veces por día la gente viene a la tefilá. Como sea, se arreglan de alguna manera. Y el que trabaja lejos de donde está su lugar, su templo, va a cualquiera que esté cerca. La gente va de vacaciones, en los hoteles hay sinagogas, en todos los hoteles. La gente va de vacaciones, y no estoy de vacaciones, voy a la playa y me paso... No, va de vacaciones, a la hora del rezo se va al templo, en el hotel donde esté parando. Estábamos con Silvia en un hotel de vacaciones, venían, mirá que ya empezamos, bueno, ya voy. Van buscando a la gente por todo el hotel. Miren, a los que ven con kipá, ¿no? A los que ven sin kipá, no. Miren que ya empezamos, 10 minutos. Bueno, vamos para allá. Ni nos conocíamos. Toda persona que está con kipá es un hermano. Por la calle uno va, Shabbat Shalom, Hag Sameach. ¿Quién es? No sé, no tengo idea. Es así. Es otra mentalidad. Hay un concepto claro de Dios. Por eso cuando dicen, los judíos todos no aceptan al Señor, no sirven para nada. Lo he escuchado. ¡Qué ignorancia! ¡Qué ignorancia! No sirven para nada. Son los que mantuvieron vivo el fuego de la Torá. Son los que gracias a los cuales tenemos la Torá hoy en día, que transmitieron de generación en generación y cuidaron la Torá para que se cumpla. 3.500 años vivimos así. 3.500, no 2.000, 3.500. Llevamos 1.500 años de ventaja. ¿Qué tal? Desde Monte Sinai. Hay que tener cuidado con lo que se dice. Hay que averiguar antes de hablar. Gracias a Dios, tengo muchos pastores conocidos que son una bendición. Y que saben, y que valoran y reconocen. ¿Saben cuántos pastores oran por este lugar? No tienen idea. El 50% de toda la Alianza Cristiana y Misionera en Argentina ora por este lugar. Pastores amigos, teólogos del IVA, amigos míos. A uno lo conocen, uno de los teólogos, estuvo acá varias veces, Ernesto Aleph Mártir, un gran amigo y teólogo. Vive hablando de esta congregación y orando por nosotros para que prospere este ministerio. Amén del TJC2. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Amén del TJC2. Muy bien, seguimos. Si no, empezamos con la propaganda política. El altar del incienso aromático, de donde sale qué cosa, el olor grato a Dios por las ofrendas. Y ese olor grato a las ofrendas, fundamentalmente, ¿cuál es? El olor grato de las miserias quemadas del hombre, hijo de Dios arrepentido, que lleva sus ofrendas para cambiar su corazón y limpiarlo de las miserias. Ese es el olor grato, el corazón entregado y limpio. La menorá, el altar del incienso y la mesa de los panes de la proposición estaban en el lugar santo.
El incienso sin el cual no puede haber aroma grato para Hashem, representado por la santidad de los sacerdotes. De esa forma podía funcionar el Mishkan para luego funcionar el Beit HaMikdash en la tierra prometida, en Eretz Israel. Estos son los tres elementos sagrados del lugar santo. En esta parashá no hablamos de los panes de la proposición, porque eso estaba en la parashá anterior, Trumá. Elemento 1, el aceite de la menorá. 27:20 de Shemot, Éxodo. Mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado a fin de hacer arder continuamente las lámparas. Solamente el aceite de oliva prensada era aceptable para la menorá. Se usaban las primeras gotas nada más. Eran claras y sin sedimento. El aceite que era extraído en los demás prensados se podía usar para las ofrendas de minjá, para las tortas cocidas y todo eso. Para los sacrificios, las ofrendas de paz, todo eso. El segundo prensado había que molerlo para que salga más claro, ya que tenía muchos sedimentos. Y el sedimento que hace, le quita pureza al aceite. Por eso no se podía usar para la menorá, porque ya no era puro. A lo mejor le sirve para cocinar, chicas. Porque no muchachos, ¿no? Bueno, hoy muchachos somos pocos. En este mundo actual, tan complejo, tan difícil, donde pasamos momentos muy difíciles muchas veces, por lo que nos sucede a nosotros y por lo que sucede alrededor nuestro. Vivimos en un mundo difícil y complicado, que a veces nos complicamos nosotros mismos porque nos gusta complicarnos, y otras veces porque las cosas suceden. Por fallas, errores o porque sucedió, porque así son las cosas. La falta de interés de uno por los otros, el egoísmo natural e incentivado por la sociedad moderna del ser humano. Nos sentimos destruidos, apesadumbrados, como aplastados. Como si algo pesado nos presionara. Pero hay que ver si no somos nosotros mismos muchas veces, pero otras veces no. Como que nos asfixia y no podemos soportarlo a veces. O eso creemos. Igual que la aceituna al ser prensada. Al ser prensada, ¿para qué se prensa? Para sacar unas gotas. O las primeras gotas son las que sirven para la menorá. Y muchas veces, para que salga lo que tiene que salir, tenemos que sufrir. Tenemos que pasar problemas. Como la aceituna. Para que salga aceite puro hay que machacarla, prensarla, apretarla bien apretadita. ¿Y para qué eso? ¿Qué es lo que sale esa aceituna tan apretada y presionada por la prensa? Yo he visto una prensa antigua en Israel. Hay. Yo no quiero pensar lo que es estar ahí adentro. No quiero pensar. Una piedra pesadísima que le daban y le daban. Y una cosita por donde chorreaba el aceite y caía en un recipiente. ¿Para qué se hacía eso? Para que salga qué cosa de la aceituna. La esencia. Eso nos pasa con los golpes y las pruebas. ¿Qué sale de nosotros? La esencia. ¿Y cuál es nuestra verdadera esencia? No la que creemos, la verdadera. Nosotros nos engañamos porque no nos conocemos a veces. ¿Cuál es la verdadera esencia nuestra? Dios. Él nos hizo, hermanos, hermanas, gente querida, familia. Él nos hizo. Él es nuestra esencia. Cuando vienen estas pruebas, lo que aflora es la bendición del que nos hizo. Y sale todo lo que estaba escondido ahí. Y ahí vemos que a Dios lo teníamos. Es muy fuerte esto, realmente.
Por eso Dios se nos revela en las pruebas, de donde nos saca. Él nos hizo. Esa es nuestra esencia, en Él nacimos. En el judaísmo hay un concepto, en la mística hebrea, sobre todo en la ortodoxia, claro, los cabalistas, y que son despreciados por ignorancia nada más. Hay una sabiduría impresionante ahí. Dicen al pueblo hebreo que todo yehudí, todo judío, tiene una chispa de Dios dentro de él. Somos su pueblo. El primero que le dijo sí. Y que un día, tarde o temprano, esa chispa explota. Y ahí nos damos cuenta que Dios era el que nos dio la vida. Y ahí nos aferramos a Él como nunca. A mí me pasó a los 45 años. Me esperó 45 años. Y acá estoy sirviéndolo. Bendito Dios por eso. Has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste todo de alegría. Perdón, de mí, vos lo cantas mejor. Ahí vemos cuánto somos capaces de soportar. Si no hay pruebas no sabemos cuánto podemos soportar. Saben que en el judaísmo se dice que se puede entender Torah realmente a partir de los 40 años. No antes. ¿Por qué a los 40 años? Qué casualidad, el número 40, ¿no? La tentación en el desierto, 40 días. 40 días las 3 veces que Moisés subió a Sinaí. 40 días. Qué casualidad, ¿no? 40 días el Señor en el desierto pasando las pruebas de la tentación. Porque es cuando estamos maduros para entender la verdadera palabra de Dios. Hasta esa edad no se puede entender como corresponde. Es cuando ya hemos pasado problemas y vimos que pudimos sobresalir y salir airosos. Ahí vemos cuánto podemos soportar y cuánto con eso que hemos soportado podemos ayudar a otros que van a pasar o están pasando lo que hemos pasado. Por eso los jóvenes, los chicos tienen que escucharnos, porque tenemos la experiencia con la cual le podemos contar para evitar o por lo menos aminorar el sufrimiento que van a tener, o que lo puedan enfrentar con más comprensión. Por eso hay que escuchar a los ancianos, de edad me refiero, pues ya pasaron. Muchos acá me preguntan, pero ¿y cómo sabe esto? Los años y la guía de Dios, por supuesto. Ahí vemos cuán útiles todos, nadie está exceptuado de esto, pueden ser hacia los demás. Nadie puede considerarse inútil. Por eso el Señor dice que cada uno somos como joyas preciosas. Así que los que tienen autoestima por el piso, tienen a la basura. Ahí tienen que estar, porque Él nos elevó. Nos hizo pueblo suyo. La autoestima baja no es para el creyente. No tiene motivo de ser. No tiene motivo de ser. Todos somos especiales en lo bueno. Y con esta claridad de nuestra esencia y viendo lo que podemos soportar, así podemos iluminar a la humanidad con la palabra de Dios. Porque Él está acá adentro. El Shalom, la completud de Él, Leashlim, completar, de ahí viene Shalom. La completud de Él está en nosotros. Pero tenemos que asumirlo y tomarla. No es un adorno, gente, es una realidad. Es una realidad, no es una fantasía. Fantasía es para los que ignoran esto, pero no podemos ignorarlo. Ignorarlo significa despreciarlo. Por eso tenemos la capacidad y el poder de iluminar a la humanidad con la palabra de Dios. Porque Él nos la reveló a nosotros, la puso en nuestro corazón, a fuego.
Si decimos aislarnos de la sociedad, y no, me tengo que tomar un tiempo porque necesito aislarme para pensar, bueno, hay que orar por esas personas. Aislarnos es lo peor que podemos hacer. Porque volvemos a nuestras miserias, nos alejamos de Dios. Brasa que sale del fuego se apaga, gente, no hay forma. Es científico, es técnico, no hay forma. Se apaga. Hay que alimentarla todo el tiempo. ¿Y cómo? Estando unidos. Nos alimentamos unos a otros con esta pasión por la vida y la palabra del Señor. No podemos quedarnos en la comodidad de aislarme, me quedo en casa, que otros oren por mí, que otros hagan, que otros, y yo, mientras tanto, decido mi vida por ahí navegando. Dios y nuestra familia en Dios es la que nos va a levantar. Al no querer ver o al aislarnos, al no mantener ese fuego prendido, nunca vamos a generar absolutamente nada para el prójimo, y la idea es que todo sea en beneficio de la sociedad, de nuestro prójimo, no nuestro. Y al no generar absolutamente nada, tampoco vamos a recibir absolutamente nada, porque estamos aislados. ¿Cómo nos va a cubrir la congregación ante las alegrías o necesidades si nos aislamos? ¿Cómo? ¿Cómo los líderes podemos ocuparnos, orar y atender a las personas que se aíslan y se aíslan? ¿Cómo podemos? No nos permiten cumplir con nuestra misión de bendición. Y no nos permiten bendecirlos, porque se aíslan. ¿Por qué Dios decidió que sea aceite de oliva para la menorá? Debido a que el pueblo hebreo, pueblo de Israel, es comparado a una oliva. Irmeyá, Jeremías 11:16 dice, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó a Hashem tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. El recio estrépito se refiere a los enemigos que Dios permitió que atacaran a Judá por sus maldades cuando se alejaron de Dios. Se destruyó el templo y el exilio babilónico. ¿En qué se parece Israel a un olivo? Así como el olivo es el más fino de los aceites, por eso está el precio que está. Comparen el aceite de oliva con el aceite de maíz y bueno. Así es Israel. La más santa de todas las naciones. Bueno, teóricamente en esos tiempos. Teóricamente en esos tiempos. La oliva produce un hermoso líquido, pero solamente después de haber sido procesada, por medio de golpes y prensado como lo vimos antes. Por eso mismo fuimos desterrados. De un lugar a otro, perseguidos, asesinados, torturados. Hasta que el pueblo purificó sus corazones y retornó a Dios. Joser Chubá, volver en arrepentimiento, lo hemos hablado muchas veces. La esencia más íntima del pueblo hebreo es pura, como lo dije antes, porque nació de Dios. Pero su Yetzer hará, el instinto del mal, es lo que le ha impedido muchas veces estar en el camino de Dios, y Dios dijo que a ellos yo los voy a zarandear. Es profético eso. Y sucedió. Pero solamente yo, dice Dios. Nadie más toca a mi pueblo. El que toca a mi pueblo lo voy a permitir por un tiempo, pero después van a pagar sus consecuencias. Y así fue y así será. Papá castiga a sus hijos, los vecinos no, prohibido, solamente papá y mamá castigan a los hijos, a veces los abuelitos, los vecinos no,
Una vez que la cáscara exterior es removida por la presión externa, su verdadera santidad interna se reafirma. ¿Saben cómo le dicen al israelí, al nacido en Israel? Tzabar. Todos dicen tzabra, tzabra es el femenino. Tzabar es el masculino y tzabra es el femenino. La mujer es tzabra, el hombre es tzabar. ¿Qué es tzabar? El cactus. El tzabar es el cactus. ¿Y por qué en israelí se le dice tzabar? ¿Cómo es el cactus? Por fuera se las regalo pincharse con el cactus. Y por dentro dulce como la miel. Hay un líquido lechoso que es dulce como la miel. Así es el israelí. Los va a tratar de mal. Prepotente, desagradable, el por favor, el permiso de gracia no existe. Parece que en el idioma hebreo no existe esa palabra, por lo menos en Israel. Acá sí. No existe, lo van a tropezar por la calle y le van a echar la culpa porque ustedes se cruzaron en su camino. No va a decir, che, perdón que te tropecé. No, ¿quién sos para meterte en mi camino? Y te va a querer insultar, te va a decir de todo. No te va a tocar porque va preso. En Israel no se puede hacer así a alguien porque va preso. Así es. Hay leyes antiviolencia muy estrictas. Cuando yo tuve mi accidente que me caí de 4 metros de altura en el año 2006, de una escalera me rompí la rodilla izquierda, 18 meses convaleciente. Silvia tuvo que trabajar el triple para mantenernos. Yo no podía trabajar. Los vecinos hacían cola en la puerta para ayudarme a cuidarme mientras Silvia trabajaba, para hacerme el té, la comida. Silvia dejaba la puerta sin llave y las vecinas entraban, como por su casa. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué querés que te haga? ¿Un té, un café? ¿Te hago comer? Nada, y me venían con las bandejas de comida y decían, no, por favor, tenés que comer. Así de prepo. Así son. La solidaridad allá arriba. Cuando fue la guerra del Líbano en el 2006, que nos caían los misiles como locos ahí en Tiberíades, había gente que se iba al centro del país. Había avisos en los diarios, en todos lados, familias del sur o del centro del país que alojaban a gente que se escapaba de la guerra. Y metían gente en sus casas que ni conocían, se iban a trabajar y dejaban a la gente sola en las casas. Los que iban a un bar a tomar algo de donde, esos de Tiberias, no, es gratis. Iban a las peluquerías 50% de descuento porque sos del norte, están en guerra. Así es. Solidarios a más no poder. Después, recontra asquerosos. Tzabar. Duros por fuera. Pero por dentro son capaces de lo que sea para ayudarte. Todos los líquidos, si son mezclados, se diluyen con otras mezclas. Pero el aceite no. Mezclen el aceite con algo, no se mezcla. No se mezcla. Y así fue la nación hebrea. Nunca aceptó la presión de cambiar sus costumbres. Por eso fuimos perseguidos. ¿Quién se cree que son estos que vienen acá y no hacen lo que hacemos nosotros? Fue unos motivos de persecución tantas veces, sobre todo en la Edad Media. Siempre mantuvieron sus costumbres y tradiciones. Acuérdense la Rabí Akiva como murió, gritando Shema Israel mientras le arrancaban la piel con hierros calientes. Y así tenemos que ser los creyentes. Mantenernos firmes en el Señor, en sus caminos, no importa lo que nos pase y lo que nos quieran hacer. Por eso tantos fueron martirizados y muertos en nombre del Señor y no claudicaron. Pablo mismo, Juan. Una identidad diferente que nos rodea, la identidad de Dios. No avergonzarnos jamás, no me avergüenzo, dijo Pablo del Evangelio. No importa lo que me pase, el nombre de Dios no se toca y el nombre del Señor tampoco, es Dios. 21. Les dije que es para rato, ¿no? Almorzaremos 7, 8 de la noche, ¿está bien? Aarón y sus hijos las pondrán en orden delante de Adonai desde la tarde hasta la mañana en el tabernáculo de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, como estatuto perpetuo para la generación de los hijos de Israel. La pondrán en orden.
La luz de la Torá, continuamente dice en hebreo, Ner Tamid, la vela eterna, como la luz de Dios. La menorá tiene que estar prendida todo el tiempo, en forma permanente. Hoy en día en todas las sinagogas, ortodoxas por lo menos, hay una lámpara cerca de la Arona Kodesh, como por acá, en el techo o en la pared, que no se apaga jamás. Ner Tamid se llama, la luz eterna, no se apaga jamás. Es una luz que queda prendida a las 24 horas, haciendo honor a esto. La luz no era necesaria para la Shejina, la Shejina es la presencia divina, no es la gloria, no es el Kabod. La gloria de Dios es el Kabod, muchos dicen la Shejina, lo mezclan, no. La Shejina es una cosa, el Kabod es otra cosa. No era necesaria, Dios no precisa ver. Dios no precisa luz para ver, Él tiene luz propia. Es para iluminar a las personas que entran al santuario, para iluminar a las personas con su luz. Hablamos del aceite. Vestiduras y consagración de los sacerdotes. La parashá habla de que las personas que servirán en el Mishkan serán distinguibles por su linaje, familia y ropajes, anunciando sus funciones, enseñados e introducidos por Moshe. El linaje, ¿qué es el linaje? La descendencia, en este caso sacerdotal. La descendencia de Aarón, los Kohanim, sacerdotes. Es el linaje. ¿Del Señor qué se habla? ¿Linaje de qué? De David. El linaje de Leví. De los levitas salieron Moisés y Aarón. Eran levitas. No existía la tribu de los sacerdotes. La tribu de Leví. El linaje de David el Señor. Yo soy linaje de Leví, por eso mi apellido. Y así cada uno. El linaje es fundamental, por lo menos en el judaísmo. Esa es la mejor forma de hablar con una persona judía, hablando de su origen y su linaje. No va a parar de hablar. ¿Por qué Mateo empieza el 1:1 con la genealogía del Señor? El linaje del Señor para mostrar cuán hebreo era. En el judaísmo es fundamental el linaje. El linaje viene por padre, no por madre. La sangre viene por madre, el linaje tribal viene por padre. Ahí, Moisés y Aarón eran levitas porque su padre era Leví. Los rubenitas eran rubenitas porque Rubén eran del linaje de Rubén. Los coatitas eran coatitas del linaje de Coat, Leví, una de las familias levitas. En esta porción, acá Moisés no es nombrado en esta parasha, no aparece el nombre de Moisés. Está porque él ordena, cuando Dios le dice a Moisés que ordene, que fabriquen las prendas de los sacerdotes. Pero Moisés ni es mencionado en esta parasha. ¿Por qué? Acá la figura es Aarón. Moisés tenía el Keter Torah, la corona de la Torah. Aarón, el Keter Abodá, la corona del trabajo sacerdotal. El Keter Torah lo podemos tener todos, porque la Torah es para todos. La corona de la Torah la tenemos todos los que creemos en la Torah. El Keter Abodá, en parte porque el Keter Abodá de Aarón era lo sacerdotal y no todos podían ser sacerdotes. Pero había otro Keter Abodá que sí podían tener todos, porque el Mishkan funcionaba porque muchos hacían cosas. Cada familia levita tenía otra función dentro del templo. Como una congregación. Funciona porque muchos hacemos muchas cosas. Por eso necesita tanta gente que venga a trabajar.
obreros se dice normalmente, laburantes digo yo, vamos a hablar en criollo. Porque una congregación no funciona con una sola persona, imposible. Cuanto más vienen a trabajar, mejor funciona, más cosas se pueden hacer a la vez. Y todos somos necesarios. Por eso se dice un llamado de que se venga más temprano a la reunión y nos queremos estar, porque siempre hay cosas para hacer y a veces no hay quien lo haga. (28.2) Hará vestiduras sagradas a Aarón tu hermano que le den honra y hermosura. Harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano que le den honra y hermosura. Así hay que visitar a Dios, para honrarlo y honrarnos a nosotros mismos, al honrar a Dios. Honrarás al que te honra. Si honramos a Dios, Él nos va a honrar a nosotros. Y por llevar puesto lo más hermoso para Dios, estando inmaculados, de eso estamos hablando. También por dentro, de momento. 28.4. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Las vestiduras sagradas. Para poder vestir vestiduras sagradas, hay que mantenerse en santidad. Si no, las vestiduras se contaminan. Y todo lo que nos rodea. Y vamos a hablar de la mitra, algo muy interesante. Hoy en día la mitra lo representa la kipá. La mitra es lo que usa el papa en la cabeza. El cura cuando oficia la misa. La estola que usa el cura cuando oficia la misa es el talit. La hostia es la jalá y el vino el kiddush. Si uno mira una misa católica, es el Kabbalat Shabbat nuestro, la cena de Shabbat nuestra. ¿Lo habremos copiado de ellos o será al revés, no? ¿Quién sabe, no? Pero vamos a hablar de la kipá. Sabemos que la kipá va en la cabeza porque es lo más alto que tenemos, para recordar que Dios está por arriba nuestro. Pero tiene más que eso la kipá, no es solo eso. La mitra o cobertura de la cabeza expiaba por la arrogancia. ¿Qué tiene que ver con la arrogancia? Era significado de expiación por sostener la cabeza alta. El que va con la cabeza alta es porque símbolo de considerarse importante y que se siente por arriba de los demás. Que no es lo mismo que andar con la frente alta por honradez. El que se cree superior a los demás, pechito levantado y cabeza así, a eso se refiere. Esto nos recuerda que no estamos por arriba de nadie, que solo Dios está por arriba de cada uno de nosotros, no hay otro. Por eso tiene que ver con el pecado de arrogancia. Para eso se usa. Para que recordemos que no somos nosotros, es Dios. No somos tan genios ni tan sabios que logramos las cosas, en lo más mínimo. Es Dios que permite que tengamos eso y que tengamos el conocimiento a través del Ruach HaKodesh. Es para recordar que Dios está por arriba de nosotros y no el hombre por arriba de Dios, como muchos se creen. Tenían que ser ropas especiales que sobresalgan, que se distingan de las otras. Pero acá, en todo este detalle, hay algo que no figura en ningún lado. No sé si se percataron de eso. Hay algo que no existe en ese ropaje. Hay una ropa que no tenía puesta. No estoy hablando de la ropa interior, que es de tranquilos. El calzado. En ningún lado habla del calzado. Ni zapatillas, ni Adidas, ni ninguna marca. Ni hojotas, ni sandalias. No había calzado. El sacerdote estaba descalzo. Por eso se bañaba primero, supongo también, ¿no? Para que no haya aromas extraños.
para que nada separe el pie del Cohen Agadol del suelo sagrado que era el Mishkan. Para el contacto entre el lugar sagrado y el cuerpo del sacerdote sea directo y no separado por ningún material. Y esto está basado, Shmot 3.5, Éxodo 3.5, dice: no te acerques, quita el calzado de tus pies porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Eso le dijo Dios a Moisés cuando se iba a Sinai. Eso es el Mishkan, el lugar sagrado es donde bajaba el cabot de Dios, suelo sagrado, basado en esto. ¿Por qué tenían que ser diferentes? ¿Por qué destacar las vestiduras? Porque eran personas especiales. Hoy en día, en los templos ortodoxos, en Argentina yo noté que en algunos no he ido y no pasó, y la verdad se lo dije al rabino que estaba en un Beit Chabad, en un templo de Lubavitch. Fue cuando vine de Israel, quise ir a ver cómo estaban los templos ortodoxos. Y fui a un lugar de Beit Chabad para Simchat Torah, la saca foto. En Israel, en los templos ortodoxos, cuando se saca la Torah, sobre todo en Simchat Torah, se sacan varios rollos. Como cuando se sube a la Torah, primero un Cohen, de apellido Cohen, descendiente de Aarón. Segundo un levita. Tercero cualquier otro. Pero en ese orden. Porque el Cohen es algo sagrado. Por eso un sacerdote no puede entrar al cementerio aunque muera un ser querido, para no contaminarse con muertos. Salvo familias muy directas y tienen que estar a 50 metros de la tumba. Si es padre, madre, esposa, hijo, nada más. Si no, no puede entrar a un cementerio. Entonces, cuando sacan los ciudadanos, primero un Cohen, después un Leví y después el pueblo de Israel. Eso es para mantener lo sagrado del linaje, establecido por Dios, no por el hombre. Ayer explicaba que en Shabbat la gente se viste diferente en Israel. Y los viernes a la tarde, antes que empiece Shabbat, a partir del mediodía, y durante la mañana también, en todas las esquinas de toda la ciudad se venden flores, están floristas por todos lados. Y la gente compra flores y llena sus casas de flores. ¿Por qué? Para recibir a la novia que es Shabbat. En la semana no soy un florista por ningún lado. Los viernes está lleno y todo el mundo compra flores, adornando la casa con flores para recibir la novia que es el Shabbat. Es un día de fiesta. Hay gente que tiene ropas separadas exclusivamente para Shabbat y festividades. Es más, algunos llegan al extremo de que las vestimentas son todas blancas por la santidad del Shabbat y van al templo totalmente de blancos, hombres y mujeres. Hay templos que es así. Luego de la mikve, por supuesto. Porque venir al templo, a la casa de Dios, es una fiesta. Y hay que venir acorde a una fiesta, al encuentro con el Señor. Cada reunión para el judío ortodoxo es como casarse nuevamente con Dios al estar ante su presencia en el altar. Así se vivencia. Isaías 61:6 dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Hashem, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Éxodo 19:6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Primera de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Toma mate. El Brit Hadashah también habla de esto. ¿Qué era Pedro? ¿Groenlandés? Era hebreo. Sobre el FOD hablé ayer, hoy no. 29:45.
Yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Habitaré entre ellos y seré su Dios. Betoch bnei Israel be'aiti lahem le Elohim. Shira shirim ani le dodi ve'dodi li. Este es el cantar de los cantares. Yo soy para mi amado, a mi Israel, y mi amado para mí. Ven mi amado. 29:46. Y así conocerán que yo soy Adonai su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Adonai su Dios. Después lo pondrás delante del velo que está junto al arca. Estamos hablando del altar del incienso. Después lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio. ¿Dónde me encontraré contigo? Ahí me voy a encontrar contigo. Una vez que estuviera la menorá y el altar del incienso, iba a bajar la presencia de Dios. Y ahí iba a encontrarse con Moisés. 37. Una vez que estuviera todo funcionando. Si el templo no funciona, no hay encuentro con Dios. Imposible. Cada mañana prepara las lámparas, Aarón quemará incienso aromático sobre él. Una vez que se encendiera la menorá, recién después de eso se podía quemar el incienso del olor grato. Sin encendido la menorá no se podía hacer absolutamente nada. Esto era fundamental. Después de eso, una vez que estuviera la menorá prendida que iluminaba la presencia de Dios y la palabra de Dios, se podía quemar el incienso para el olor grato a Dios y agradar a Dios con perfume del olor grato. 39. No ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. No incienso extraño, no material raro, no cosa rara, y no incienso con un corazón sucio. ¿Se acuerdan los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, el fuego extraño, y murieron? El fuego extraño no fue ningún material extraño. Lo hicieron a destiempo, fue el horario que había que hacerlo. Y murieron. Qué pavada, ¿no? Ninguna pavada. Ellos tenían responsabilidades que cumplir y cumplir con los horarios que corresponde como todo verdadero siervo de Dios. No cuando se le diera la gana. Nada extraño, solo incienso de aroma grato se podía encender. Nada que tuviera olor feo, olor desagradable, como la maldad del pecado y las demás miserias. Iba a ser rechazado. Esta para allá nos habla del trabajo mancomunado. Acá aparece un pueblo que ya no Moshe, ya no solo Aarón, tenía que fabricar las prendas sacerdotales, preparar el aceite y así cada uno hacer su parte. Para servir a Dios se requiere sacrificio y entrega voluntaria. El sacrificio es el tiempo. Es sacrificar la basura que llevamos adentro para entrar con un corazón limpio y entregado. Ayer lo dije. El que siente que es un sacrificio y que le pesa, mejor que no lo haga. Tiene que ser un disfrute, un placer, una alegría de poder servir a Dios y servir a nuestro prójimo. El que lo siente como un sacrificio, mejor que se quede en la casa. El trabajo compartido construyendo un lugar, los elementos, el esfuerzo, el sacrificio, para tener ¿qué? Un lugar agradable donde Dios se regocije y nosotros con Él. Donde vamos a adorarlo en el lugar que Él eligió como casa. Vamos a Ezequiel. Ezequiel 43:11. Esto es fuertísimo. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas. Tengan en cuenta salidas y entradas, por favor. Sus salidas y sus entradas.
todas sus formas, todas sus descripciones, todas sus configuraciones y todas sus palabras de Torah, no leyes como dice acá, Divrei Torah, palabras de Torah. Descríbelo delante de sus ojos para que guarden todos sus detalles, y todas sus reglas, respetar las reglas y las pongan por obra. Si se arrepintieren, dijo primero. Si se avergüenzan de lo que han hecho, si se arrepienten. Todas sus salidas y sus entradas. Está diciendo que hay que cuidar las salidas y las entradas. Hay que cuidar quién entra. Hay que cuidar qué es lo que entra. Cuidar las entradas y las salidas. Eso es lo que hacemos. Cuidar quién entra y qué es lo que entra. Porque el lugar que está entregado a Dios no puede entrar nada ajeno a Dios. Todo lo ajeno a Dios que entra hay que sacarlo. Y las salidas, cuidar muy bien de que eso salga, a eso se refiere. Cuidar muy bien que lo que entró que no sirve hay que sacarlo, que salga bien rapidito. Todas sus configuraciones, todas sus leyes tienen que guardar esto. Todas las reglas hay que guardarlas. El que no está dispuesto no puede estar. 44:5. Me dijo Adonai, hijo de hombre, pon atención, observa con cuidado y escucha atentamente todo lo que hablo contigo, sobre todas las ordenanzas de la casa de Adonai y todas sus leyes. Pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Otra vez. Desde hebreo dice otra cosa, lo voy a leer desde el hebreo. No dice hijo de hombre, dice hijo de persona. Pon tu corazón en vez de pon atención. Desde el hebreo dice eso. ¿Cómo es poner atención en hebreo? Simulev. Poner el corazón, lev es corazón. Desde el hebreo dice eso, simulev. No dice pon atención, pon tu corazón. Mira con tus ojos y con tus oídos oye, Shema Israel. Todo lo que se habla, todos los estatutos de la casa de Dios y a todas sus leyes, pon tu corazón en todas las entradas de la casa y en todas las salidas del santuario. En las entradas para no dejar pasar a los que están impuros o a ajenos a los lugares donde no se les está permitido. Como un leví o a Israel, solamente el Cohen podía entrar al lugar santísimo, los demás no. Las salidas para cesareros que no vinieron a respetar el lugar tan sagrado. No es ser duro. Es cuidar lo que Dios nos regaló. Un cerco a la Torá, como enseñó Hillel. 44:6. Ten cuidado de poner por obra todo esto. Si entra cosas ajenas a Dios, no se puede poner por obra nada, más que a Satanás. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Adonai el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, casa de Israel. 7. Basta ya de traer extranjeros incircuncisos de corazón dice, no de la carne. Ezequiel dice, basta de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la gracia y la sangre y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Están invalidando mi pacto. Trayendo hijos extraños, circuncisos, incircuncisos de carne para estar en mi santuario, ofrendando con mi pan, cebo y sangre y anulando mi pacto con todas vuestras abominaciones. Así dice desde el hebreo. Deuteronomio 10:16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Romanos 3:30, nuevo pacto, Pablo, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, a todos.
Y bendito Dios por Pablo. Romanos 3:31 dice, luego, por la fe invalidamos la Torá. Escuchen, Pablo, en ninguna manera sino que confirmamos la Torá. ¿Cómo que ahora estamos en la gracia y no en la ley? Que el antiguo pacto terminó. Pablo. Los que dicen eso están negando a Pablo mismo. Vamos al nuevo pacto. Epístola a los Hebreos. Ya falta poco. (13:11) Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducido en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. 13:12 Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, afuera. Ayer lo dije, por dos motivos. Plan de Roma y plan de Dios. Plan de Roma para que todos vieran lo que le pasa al que no sigue las normas de Roma. Por eso afuera, al público, ante el público. Por el plan de Dios es otro. Para que veamos lo que Él hizo por nosotros. Y recordemos lo que hizo por nosotros. Todos lo tenían que ver. Ese es el verdadero plan. También el sermón del monte lo dio afuera, no lo dio en el templo. Lo dio afuera. A todos. No vedado a ciertas personas. 13:20 Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Yeshua, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. 21 Los haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciéndole en vosotros lo que es agradable delante de Él por Yeshua Mashiach, al cual será la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El gran pacto el que hizo con su pueblo en todo momento, de distintas formas. Parece ser que en estos tiempos estaban introduciendo doctrinas falsas en las congregaciones cuando se escribió esta epístola. Sea Apolos, Bernabé, Pablo, no importa en este caso. No se detallan los problemas que habían. Pero el autor de esta epístola sí lo sabía. Por eso escribía esto. El autor está convencido que la única fuerza del creyente le viene al corazón del hombre de Dios, por la gracia de Él. Algunos miembros le dan mucha importancia al kashrut, a la dieta alimentaria, el no comer cerdo, y todo eso, lo cual está muy bien. Pero decían que de ahí venía la fuerza espiritual, que la fuerza del Ruach HaKodesh venía de cuidar el kashrut. Y por eso muchos querían volver a las leyes del Sanedrín, del templo, y alejarse de la congregación del Señor. Eran los hebreos que habían aceptado al Señor, pero que estaban dando que sí, que no, que no, que sí. Había muchos griegos que también creían en esto. También Pitágoras y sus seguidores se hicieron vegetarianos. Y creían que el tipo de alimentación diferente les daría fuerzas. Los gnósticos, un grupo hereje que apareció, creían que lo material era todo malo. Y el cuerpo también. Y por lo tanto había que comer poco. Y ambos creían que la fuerza del hombre venía de una alimentación diferente y no de Dios. Ellos decían que lo importante era lo espiritual, que el cuerpo no importaba, por lo tanto podían entrar en promiscuidad y lo que quiera, total, el cuerpo no importaba, lo importante es mantener el espíritu. Entonces dale que va, amor libre y todo lo demás. El cuerpo no importaba. De ahí viene el tema de la visión de Pedro, que él decía que la inmundicia decían que tenía que comer. No tiene que ver con Levítico 11, tiene que ver con los gnósticos, con este grupo hereje que había entrado en las iglesias, que aparentemente era un grupo que estaba bien espiritualmente, pero al final demostraron que eran herejes. Muchos creían que al comer los alimentos del sacrificio recibían de ahí las fuerzas. Y algunos gentiles creían que al comer este sacrificio comían el cuerpo del Señor
y tomaban la sangre del Señor realmente, y eso es lo que les daba las fuerzas. Hablen del kashrut, pero miren en el mundo gentil lo que pasaba. Creían que al comer el cuerpo del Señor y tomar la sangre del Señor, eso les daba la fuerza espiritual. Parece que no pasaba por la fe el concepto. Pasaba por el comer el cuerpo del Señor. Así como no hay templo, no hay más sacrificios. Y así como el Señor ya fue sacrificado, y no puede sacrificarse de nuevo porque fue una vez y para siempre, tenemos, como en el judaísmo, el sacrificio de nuestro corazón que reemplazó los sacrificios animales, la entrega del corazón en el rezo. El sacrificio es la entrega del corazón, entregado a la oración, al servicio de los demás. Y en el cristianismo el sacrificio de la alabanza y la acción de gracias. Lo que da fuerzas no es la Santa Cena. Es una parte de seguir al Señor, nada más, como el kashrut en el judaísmo. Y esto es considerado mejor que el sacrificio, porque una ofrenda de sacrificio de animales a veces parecía intereses creados. Yo hago esto para recibir. Y sin embargo, la acción de gracia y alabanza era la expresión de un corazón agradecido. Les voy a leer un cuento ahora enseguida con respecto a este tema. Yohanan ben Zakkai, un rabino muy reconocido, declaró que la práctica de la tzedakah, de la justicia, era un sacrificio válido por el pecado. Dijo el Señor, en cuanto lo hiciste por uno de los más pequeños de estos mis hermanos, lo hiciste por mí. Mateo 25:40. El mejor de los sacrificios que podemos ofrecer a Dios es la ayuda que prestamos a sus hijos necesitados. Conclusión, ser luz permanente como la menorá, llevar las vestiduras de la fe y santidad, emitir oro grato a Dios. Como el sacerdote llevó los nombres de las tribus, Dios llevó nuestros nombres con nuestros pecados para que estemos liberados y seamos salvos. No llevar ninguna culpa porque nos liberó de las culpas, era el plan de salvación. Pero tenemos que llevar la responsabilidad que tenemos ante Él por esto. Hay que ser responsables. Recordar la sangre rociada que nos salpicó y nos selló, para que no olvidemos lo que hizo. Llevar adelante el sacerdocio de honrar su nombre. Estar en la obediencia a su palabra. Asumir responsabilidades y no lavarnos las manos buscando excusas para no congregarnos, para no servir, para no trabajar, lo que sea. Y por último, hacer la voluntad de Dios, que es mejor que hacer la nuestra. Ni para un lado ni para el otro, ni adelante ni atrás. Exactamente cómo y dónde Dios dijo y de la forma que Dios dijo. Pero quiero compartir un cuento hablando de esto, de la mala interpretación de las cosas y los intereses cuando pedimos y cuando hacemos. Es un cuento jasídico, corto, ya terminamos, gente. Se llama el Hasid milagroso. Los Hasidim es un grupo de la ortodoxia, los místicos, los más místicos, los cabalistas. En una posada, una docena de Hasidim, comerciantes, estaban calentándose cerca del fuego. El grupo, de acá salen las parábolas, de estas cosas. El grupo incluía hombres de ciudades y pueblos de Rusia y Polonia, todos con el propósito de viajar a la feria anual de Leipzig, una ciudad. La conversación pronto se dirigió al tema de la grandeza de sus rabinos, mientras cada uno alababa las virtudes de sus maestros. Uno por uno los Hasidim comenzaron a contar historias sobre los poderes milagrosos de sus rabinos. Uno de ellos contó cómo durante 15 años él y su esposa anhelaban un hijo hasta que recibieron una bendición del rabino. En el periodo de un año se encontraban cargando en sus brazos a su hijo varón recién nacido. Todo bien. Un segundo contó cómo su rabino había neutralizado el odio hacia los judíos. El pogrom eran como los guetos, donde encerraban a los judíos para matarlos. En Rusia era esto. El pogrom que habría incitado al sacerdote, mientras que un tercero relató cómo la bendición de su rebe, de su rabino, y las especiales instrucciones habían vuelto a traer a su hijo rebelde a casa. Y así pasaron las horas recordando y contando las maravillas realizadas por sus santos mentores. Un corte de luz. Bueno.
Finalmente todos se voltearon hacia un Hasid que había estado escuchando silenciosamente las historias. Nu le dijeron, Nu en hebreo o en ellos quiere decir y. ¿De quién eres un Hasid? ¿A qué rabino perteneces? Le preguntaron. Porque todos pertenecían a algún rabino. Escuchemos algo sobre tu rabino. Porque no decía nada, estaba mudo, escuchando nada más. El Hasid dijo, yo soy un Hasid de Chabad. Chabad Lubavitch es uno de los grupos hasídicos. Soy un discípulo del rabí Sholom Dober de Lubavitch, el quinto rabino de la identidad de Chabad. Yo trabajo con maderas y hace unos años me ofrecieron comprar un bosque. El precio era elevado, pero las oportunidades eran más elevadas aún. Se hablaba sobre un ferrocarril que sería construido aumentando la demanda y la rentabilidad de la madera local. Como hago con las decisiones más importantes de mi vida, fui a consultarle al rabino. Él me recomendó que comprara el bosque. La compra me llevó a la ruina. El proyecto del ferrocarril cayó y yo quedé básicamente con un bosque inútil. Perdí toda mi fortuna y quedé debiendo importantes deudas. Escuchen, ¿eh? Luego de una larga pausa, uno de los oyentes preguntó, ¿y luego qué ocurrió? Nada, dijo el Hasid. Todavía sigo luchando para alimentar a mi familia y pagar mis deudas. Se quedaron todos helados. Así se enseña en el judaísmo, así enseñó el Señor las parábolas. ¿Y cuál es el milagro?, preguntaron todos. Que mi relación con el rabino no tiene nada que ver con sus poderes supermilagrosos. Que continúo siguiendo sus directivas en cada área de mi vida. El milagro es que todavía sigo siendo su Hasid, sigo siendo su alumno. Y seguía apoyándose en su Dios. Él no estaba con su rabino por los milagros que iba a hacer por él, por interés. Él estaba porque amaba a su rabino que le enseñaba Torá y un camino de vida. No hay que servir a Dios para recibir. Hay que servir a Dios porque lo amamos, porque lo reconocemos y valoramos lo que hizo por nosotros. Si Él nos da algo después, es un regalo extra. No hay que esperar nada de Dios, pero sí darle todo. Porque ya nos dio y mucho la vida misma. Nos dio a nuestro Señor, que nos salvó y nos dio la vida eterna. Nos dio a su Hijo que sufrió por nosotros para que no suframos nosotros la segunda muerte. ¿Qué más le podemos pedir? Nos dio su palabra y un camino de vida. ¿Quiénes somos para pedir más que eso? Que el Señor los bendiga.